¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Nayib Bukele ha desarticulado, como él dice, la verdadera fábrica de empleos del FMLN, al despedir a varios familiares de líderes de ese partido que tenían cargos públicos. Los despidos en el gobierno son la única noticia de la que todos hablan. No hay nada más. Ni anuncios sobre planes de seguridad, reactivación económica, ejecución de un programa efectivo en los primeros 100 días. A 8 días del traspaso de poder, tendría que conocerse estrategias aún más de fondo por parte del Ejecutivo. Sobre esto conversaremos con nuestros invitados de hoy en Sin Su Permiso, Paul Steiner y Jorge Villacorta. Pero antes de saludar a nuestros invitados, saludo a Ana Giralt. Ana, buenas noches. Buenas noches, Lore. Señores, bienvenidos. Un gusto que nos acompañen. Don Jorge, Paul, primera vez que está aquí con nosotros. Me siento realizado. De verdad. ¿No nos había aceptado o no lo habíamos invitado? No me habían invitado. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Iniciamos con usted, don Jorge. Usted dijo esta semana textualmente sobre todo este tema de la fábrica de empleo familiar, que era un secreto a voces, refiriéndose a la contratación de estos familiares. Pero ¿por qué no se había dicho nada antes? ¿Por qué toda la gente lo denunciaba se lo callaba si era un secreto a voces? Vaya, no es que se lo callaran, lo que pasa es que primero tienes que tener la información completa para poder hacer una afirmación. Segundo, es una responsabilidad del gobierno, ¿ves? Ellos son los que habían decidido esos contratos, entonces asumieron el costo político de lo que está sucediendo. Si no hubieran querido hacer eso, pasar a lo que yo podía llamar escarnio público por la forma en que se ha hecho, ¿y por qué no renunciaron antes? Pues sabían que no estaban bien, que iban a tener problemas, sabían que el próximo gobierno había anunciado el presidente que iba a tomar ese tipo de medidas. Ahora, le corresponde al Ejecutivo, al presidente, hacer eso. Claro, está dentro de sus potestades. Mi único problema, o mi única preocupación, es que las decisiones que se toman de despidos, si son para funcionarios de confianza, eso no es problema. Pero si es personal que tiene contratos, por ejemplo, puede haber ahí un tema de, bueno, finalizas mi contrato, me pagás y te vas. Y si están bajo el marco de la ley de servicio civil vigente, es una ley vieja, pero está vigente, pues tendría que tener una indemnización. Pero para llegar a eso, tienes que tener un debido proceso. Entonces, ese marco de ley puede complicarles la vida a los funcionarios a quienes se les ha ordenado si solo lo hacen sin seguir el debido proceso, porque ¿qué va a pasar? Hombre, la persona que se siente afectada tiene todas las posibilidades de hacer uso de los recursos de ley correspondientes. Es un poco lo que decía ayer Óscar Ortiz, ex vicepresidente. Yo escuchaba unas declaraciones de él que decía que, bueno, si los querían despedir estaba bien, pero que no se había seguido el debido proceso y que se estaban violando derechos de muchos trabajadores. Creo que no sabemos si realmente no se ha seguido ese debido proceso. Lo que tenemos a la vista y que es a tiempo real es Twitter. Entonces vemos las órdenes del presidente, pero no necesariamente vemos lo que está sucediendo detrás. Yo estoy seguro que los ministros están actuando responsablemente y están actuando a través de sus departamentos de recursos humanos y diciéndoles, vaya, esto es lo que el presidente ha ordenado, tenemos que ya hacer esto. En algunos casos es posible que el despido sea inmediato, en otros casos es posible que el despido sea inmediato y el cálculo después. Lo que sí es ahorita una pregunta es en las secretarías que han sido eliminadas por completo, porque a todos se les informó de un solo que estaban siendo cesados de sus puestos, que es el derecho de cualquier presidente. Sin embargo, lo que no sabemos es qué es lo que está sucediendo en relación a todos los arreglos para sus indemnizaciones, si es que les tocan, etcétera. Cualquier presidente puede tomar una decisión de cesar una plaza. Esa plaza la Pero cesa. eso no tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. No tiene que pasar por la Asamblea Legislativa porque son, bueno, dentro de CAPRES, por ejemplo, son su propia organización del Ejecutivo. El presidente, a través de un decreto del gabinete, decide cómo se organiza. Crea ministerios, quita ministerios, crea secretarías, quita secretarías. Todo eso es potestad del Ejecutivo.
y no requiere que la Asamblea Legislativa se meta. De igual manera que el presidente no tiene que aprobar un cambio en la Junta Directiva de la Asamblea. La Asamblea no se mete con la organización del Ejecutivo. Lo que sí hay que hacer, y creo que Jorge tiene toda la razón, es asegurar que se siga el debido proceso para que esto no se vuelva sucio y que realmente sea un quiebre limpio y se logre reorganizar como el presidente Yo sé quiere. que tenemos un presidente joven, un presidente con un estilo diferente de comunicación, pero la forma en cómo ha procedido es el reflejo de un combate a la corrupción o un linchamiento público con dolo. En algunos casos da esa impresión que usted dice, porque por eso dije yo, de un mecanismo o de una forma de hacer lo que parece un escarnio, porque pongo a una persona, lo señalo, por ejemplo, en el caso de Jonás, el haber dicho de que él está en el marco de una acusación. Hombre, si no tienes un juicio, si no sos parte de un juicio, si ya hay algún proceso seguido y en ciertas etapas cambió, suponte que fuese sobreseído o que la fiscalía no haya encontrado nada, el señalar que se va y que lo quitas porque él está complicado o señalado, hombre, me parece que eso es un mecanismo que, ¿cómo lo vas a justificar? Y bueno, todavía el hecho de que tú digas, mire, esta persona se va porque está emparentada con el otro, igual, ¿a dónde está el delito? Si no se sigue el debido proceso, por eso insisto, si no se sigue el debido proceso, puede darles problemas porque la persona presenta una demanda Porque, bueno, ante por ejemplo, lo contencioso o ante la sala de Este lo civil. jueves la Corte amparó a la alcaldesa Xochitl Marchelli es. Ajá. Marchelli. Ajá, y que le están diciendo que a la alcaldía tiene que indemnizarla por la forma en que fue despedida. Cuidado, ya estamos enfrente de un montón de indemnizaciones que, bueno, no sabemos si los están indemnizando, pero posiblemente hay un debido proceso que no se siguió. Sí, como alguien me decía, mire, esto va a terminar seguramente un montón de casos de estos, como digo, en la sala de lo civil, porque ahí está el tema laboral de la Corte, Y a eso o en lo quería- contencioso administrativo. Y a eso quería llegar. Yo sé que hay gente que no es pariente del presidente, pero toda esta gente, pariente del expresidente o funcionarios del FMLN, ¿no habrá sido un poco una estrategia del frente decirles aguanten? Sabemos que los van a despedir, porque eso es 1 más 1, 2. Como para victimizarlos, decís tú. Exactamente, Ajá. victimizarlos. ¿Qué Sí, pero piensa, que- Paul? ¿Que no les parece eso a ustedes Sería un verdadero abuso del poder? Pero O sea, más de lo que hemos visto. Seamos claros, la familia del expresidente Sánchez Serén, 10 en total, hasta la fecha, no sabemos si hay Sí, más, sí hay más. ganando más de $6 millones sobre un quinquenio. Ahora, con todo respeto, esa no es una familia con vocación pública, con vocación de servicio público. Eso es vaciar a sus familiares en el gobierno. Y yo no sé ustedes, pero a mí me indigna. No, O sea, es indignante. perdón, solo los correos de denuncia de Democracia Limpia ya contabilizamos más de 170 y confirmados plazas de familiares de funcionarios en el gobierno. 170 familiares. 178 creo que era el número que vi el día de ayer. Eso a mí me dice que realmente Toda la parentela, primos, hijos, tíos, sobrinos. han llegado a servirse del gobierno. Ahora, la promesa de Nayib Bukele desde el inicio fue: vamos a cambiar la manera de hacer política y vamos a cambiar el cassette del funcionario para que ya no llegue a servirse, sino que llegue a servir al ciudadano. Es importante que nosotros reconozcamos que la corrupción y el abuso de poder de las últimas 3 décadas nos han llevado a un punto donde en diciembre del año pasado fuimos clasificados como el país 135 de 136 con mayor desvío de fondos públicos. O sea, perdóneme, cuando usted abre la encuesta de hogares y propósitos múltiples y usted ve el reporte multidimensional de pobreza,
80% de hogares salvadoreños con baja educación de adultos, 70% de hogares salvadoreños con problemas de subempleo y inestabilidad en su trabajo. 70% de hogares salvadoreños, estoy redondeando, 70% de hogares salvadoreños sin acceso a seguridad pública, a seguro social. 50 y pico % de hogares salvadoreños sufren de privaciones de sus libertades por causa de inseguridad. Todo eso es indicadores de un daño de lesa humanidad que ha sido causado a la sociedad entera salvadoreña, porque 98% de hogares salvadoreños sufren de al menos una dimensión de pobreza. Ese daño de lesa humanidad es causado por mal gobierno, por abuso, por corrupción, por lavado de dinero, por evasión y elusión. Tengo que ir a la primera pausa comercial. En breve regresamos con este tema. Continuamos. Hablábamos en el bloque pasado que usted decía, bueno, llega a veces los funcionarios a servirse, no a servir, pero según una publicación del periódico El Faro, el presidente Bukele estaría haciendo algo similar, porque de acuerdo a esta publicación también ha puesto parientes y algunos amigos cercanos en puestos públicos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Porque sí hay una evidencia de cercanía con ciertos personajes que quizás son muy idóneos, muy buenos perfiles, pero sí hay una historia de cercanía con la familia Bukele. Yo veo una diferencia de poner a un pariente, por ejemplo, experto en algo, en un puesto de confianza y que lo haga ad honorem. Muy diferente a vaciar mi familia en todas las diferentes dependencias del gobierno. O sea, eso es totalmente distinto. Pero no es lo mismo, aunque no hay siempre un conflicto con la ley. Vaya, serán distintos grados, pero no puede haber, como alguien decía, bueno si son los míos, malo si son los tuyos y viceversa. Yo creo que en este caso, mira, cuando tú ves, por ejemplo, un ministro o una ministra en un cargo público, por eso es ministro, pero su pareja o un pariente cercano está en otro cargo público, es cierto, puede estar en otra dependencia, terrible sería en la misma. Estamos repitiendo parte del mismo problema. Eso sí. Claro, no tú me vas a decir... es como contradictorio. Por eso digo, se vuelve contradictorio si no hay realmente lo siguiente. Tú tienes que tener a una persona que esté allí, no por su parentesco, en teoría, sino que porque tiene los requisitos o siguió un proceso. Por ejemplo, en los ministros es una cosa, pero un empleado, el hecho de poner a un pariente de alguien es ¿por qué? Porque llamó, cogió el teléfono y le dijo, mira, poneme ahí a esta muchacha, esa es una cosa. Y otra cosa es que en un concurso, en un proceso, una persona participa y gana y es la mejor persona para el cargo. Hombre, yo ahí eso ya no se vuelve. Nepotismo además es cuando hay conflicto de intereses. Correcto. Y obviamente que lo va a haber si la persona está ahí, insisto, porque hubo una intervención de un funcionario para colocar ese pariente. Pero en el caso, y no es por defenderlo, porque a mí sí me indigna lo que hemos descubierto en estos 8 días, pero no sabemos el perfil de las personas, familiares de los miembros del FMLN, el perfil profesional. No sabemos si eran personas que realmente eran idóneas para los cargos. Solo sabemos que fueron parientes de él. Claro, ese es el punto. Por ser pariente de, y solo por ser pariente de, tú no puedes... Porque la pregunta, bueno, ¿y dónde está ahí la falta o el delito? Porque el debido proceso obliga a señalar eso. Entiendo yo que la ley no te permite la contratación si en este momento a parientes. El presidente electo nombra a un hermano de él porque sabe mucho de cultura o sabe mucho
qué sé yo, no es sé, experto en un tema. Es experto en un tema. No estamos frente a nepotismo. Y si no cobras, como dice Paul. ¿Por qué opinas? Para mí sí. Para No usted cobra. sí, aunque no cobre. Claro. Es para mí nepotismo. sí. Es nepotismo. Ok. Porque, mira, eso de cobrar o no cobrar, Es relativo. hay distintas formas. de pagar. Por ejemplo, Decir- solo para inventarme, pues no estoy diciendo que eso sea cierto, resulta de que un fulano establece una empresa, ¿verdad? Para un servicio eléctrico, lo que tú quieras. Y mañana resulta de que esta persona, como el que está de director de tal institución, hombre, lo favorece a través de un contrato, un mecanismo o lo que sea. La ley LECAP se la pasan por el arco del triunfo. El resultado de eso, ese contrato, ese servicio, es una forma de pagar y de tener ingresos a aquella persona que está ahí sin Ad honorem. ingresos porque está ad honorem. Paul. ¿Se abre a esa posibilidad? Sí, existe la posibilidad existe. Mira, tú tienes un laboratorio de medicinas, por ejemplo, y le vas a vender al Seguro Social medicina sin pasar por un mecanismo como el de bolsa, donde ahí está totalmente transparente, es puja hacia abajo, pero si lo haces con licitación, yo por lo menos he visto, y yo participé en la elaboración de la ley, por eso estoy diciéndolo, cómo se la han violentado y han encontrado las formas y las salidas Corríjame para algo, no ¿verdad que cumplir. actualmente hay un hermano del presidente que está ad honorem? No, es, En la alcaldía es de un San Salvador se Es un tío. Ah, el tío Vaya, es el pero que está entonces mencionando. Para eso, bajo su lógica, ahí sí hay un conflicto. ¿Hasta dónde va a haber un conflicto si esa persona, estamos hablando en pura teoría, nosotros diciendo que eso va a suceder, pero si acciones de esa persona entran en conflicto, en intereses para favorecer de una manera u una determinada relación? Vaya, es lo que yo decía, mire, resulta de que esta persona tiene hermano, amigo, lo que tú quieras, o otra persona, o pareja, lo que sea, que es dueña del laboratorio, que va a vender las medicinas, y quien está en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud está emparentado y no gana porque está ad honorem. Sí, pero el conflicto de intereses se Siempre. presenta. Sí, pero bueno, Esa ya es la casi vamos a duda y terminar eso es lo este que bloque, habría entonces que Lo ver. que vamos a tú dar la has oportunidad a Paul. identificado ahí, Jorge, son tres condiciones. Una condición donde el nombramiento entra a un rol donde hay un potencial conflicto de interés. Ahí es un tabú que no se debe de suceder. El otro es cuando el funcionario coerce a empleados de su dependencia a emplear a su familiar, tráfico de influencia. Y tercero es cuando, en el caso aquí, por ejemplo, donde Miguel Catán, que es el tío del presidente, Sí. que, por cierto, si yo estuviera en los zapatos del presidente y él fuera mi hermano, yo también lo pondría en la secretaría. No conozco a nadie con la capacidad que tiene Miguel Catán para comercio e inversiones. Está como secretario, un puesto de alta confianza, que es un asesor formal de la presidencia, y está ahí para asesorarlo en la consecución de incrementos de comercio y incrementos de inversiones. En ese caso no hay un conflicto de interés. Y en el caso de un gabinete, el gabinete tiene que ser de alta confianza para el presidente. Entonces yo creo que ahí es una cosa totalmente distinta. Diferente fuera un ministerio que gasta en publicidad, sabiendo que la familia del presidente tiene agencia de publicidad. Ahí sí sería otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de un conflicto de interés. Ahora, yo creo que también tenemos que dejar de comer ansias en relación a buscarle el paso incorrecto a cada paso. Yo creo que mucho hay que pagar por ver ahorita. Y todo este tema de nepotismo, Paul, ¿ustedes no creen que debería de minimizarse un poco o reevaluarse este concepto? Porque, ejemplo, o sea, la democracia símbolo de nuestro planeta, Estados Unidos, el presidente Trump
tiene de asesor personal a su hija, a Ivanka, y su tiene yerno. a su yerno. Y nadie ha cuestionado temas de nepotismo. Bueno, no, sí, le han cuestionado Sí, un sí, montón, sí, que pero- no hizo nada al respecto, otra cosa. Exacto, pero no se vio tan mal, pues. En Estados Unidos tampoco, igual que aquí en El Salvador, no hay una ley sobre eso. Entonces, nosotros ahorita, si queremos tomar carta en el asunto y hacer lo correcto, ahorita la Asamblea Legislativa lo que deberían estar haciendo es abriendo la comisión, metiendo la propuesta de ley de función pública y actuando Hay una ley, inmediatamente. ayer. Ahí está durmiendo el sueño de los inocentes. Desde Sí, es que hay 2012 una está la ley, propuesta. está la ley. O sea, perdóneme, esto es voluntad, esto no es... Exacto. O sea, nos conviene vaciar a todos nuestros familiares en el Estado porque llegamos a componernos al Estado. ¿Cuántas veces oímos la frase póngame donde hay? Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. El punto aquí fundamental es tenemos urgencia. Ahora, habiendo visto un ejemplo de un partido que vació sus familiares en el gobierno, de legislar para que ningún otro lo vuelva a hacer. O sea, hay que cerrar la puerta antes de que escape el chocho. Pero aquí lo que somos buenos es cuando ya se fue el chocho, entonces estamos viendo a ver quién cerró la puerta. Ahora hay que prevenir. Ahora, la otra cosa que es bien importante es reconocer que también necesitamos cambiar un poquito nuestra cultura, porque no tenemos vergüenza en este país. O sea, la prensa gráfica, el diario, no el diario de hoy, la prensa gráfica y el Faro sacaron reportajes 3 veces sobre el nivel de nepotismo que existía en el gobierno de Sánchez Serén. Y yo recuerdo hasta con gráficas bonitas y todo tipo de dinámicas, pero nadie hizo nada, nadie dijo nada. Nadie denunció. ¿Por qué? Porque es la mediocridad a la que nos hemos acostumbrado todos. Ahora, que ahora le saquen los trapos al sol, pues yo creo que esa indignación que todos estamos sintiendo ahorita, canalicémosla para prevenir que suceda otra vez y hagamos la ley ya. O sea, no es tan complicado. Si iban a hacer una ley de amnistía en una semana, esta la pueden hacer rápido. Entonces, armen la comisión, que entre en la propuesta de ley, inviten a las sociedades, organizaciones civiles, inviten al Ejecutivo a que participe y en 10, 20 días podemos realmente salir con una ley de función pública que nos va a servir y prevenimos mucho de esto. No solo vamos a prevenir nepotismo, vamos a poder prevenir tráfico de influencias, vamos a poder prevenir conflictos de interés. Ahorita, cualquiera que entre al gobierno no hace una declaración de intereses. ¿Se recuerdan hace tiempo? Luis Cardenal entró a turismo, creo que era, Ajá. y renunció poquito después porque hubo un conflicto de intereses entre su... No, creo que el presidente le pidió la renuncia. Sí, pero Sí. fue por una publicación de la De la prensa. prensa. Sí, que gráfica. le encontraron un Un tema encerradero de él o un algo así. encerradero. Pero si queremos realmente prevenir conflictos de intereses, pues que cada funcionario declare sus intereses Ajá, al entrar. exacto. O sea, Es que cuidado, si se declara, es más, es en probidad que lo declaras. Los lo que ha intereses pasado, no, el todo, patrimonio, todo tu patrimonio, pero no todo los eso. intereses. Y si No tú los sos, vínculos. si tú sos socio de una empresa, tú no decís en tu declaración de probidad que sos socio de esa empresa. Decís que tenés acciones que valen tanto. Claro. Entonces, Y el conflicto de decís, interés pero viene cuando dice- tú sos parte o sea, De la sos parte empresa. dueño de una empresa que rinde con el Estado, que tienen nexos con el Estado. Ese tráfico de influencias es prevenido con una declaración de Porque intereses. cuando en la ley acá para contratar una empresa, si tienes que ver quiénes son los directores. Y ahí sí, si hay un director o algo relacionado o directamente está allí, Tiene que haber una el declaración ministro no puede hacer Correcto. contrato. Participar. O no debería, porque al final, Pero otra ¿cuántas vez son te digo, honestas en no eso? le importan. Pero Quizá es el muy poco. mecanismo que está en la ley. Aquí no tenemos consecuencias cuando Bueno, mentimos. tengo que ir a Claro, una pausa igual que el comercial. tema Ya- con el no ya regresamos. presentar la propuesta. Ya volvemos. Continuamos. Vamos a hablar para iniciar en este bloque de el estilo del presidente y cómo, además de todo este tema de los despidos, que por supuesto ha sido muy importante que se haya revelado toda esta fábrica de empleos,
el estilo de cómo él lo está haciendo. Le ordeno que se despida, le ordeno. Este estilo, ¿qué le parece a usted? Que es un instrumento metodológico. ¿Pero a usted de le gustaría publicidad. que le dieran órdenes así? A mí definitivamente no, pero ese es el estilo de él. Ajá. ¿Me explico? Y hay a los ministros que les gusta que les ordenen, esa es cosa de ellos. Es una forma. ¿Por qué lo hace el presidente? Porque a él lo que le corresponde en su concepción es el liderazgo para estar totalmente distinto a lo que el presidente anterior, que no aparecía en nada. Ahora quien manda es él. Imagínense, el director de la policía nombra a otro funcionario y resulta que ese era tío del Katia Miranda. Ajá, sí. A las 2 horas el presidente le dice, quítelo. Le ordena que lo quite. Si es que todo es Y que le ordénalo. presente una Ordénalo, terna. pero no solo eso, le dice que la sustitución de ese señor debe pasar primero pero por eso él. no es pasarle por encima a las funciones del ministro de Seguridad. Es que a eso iba. Y entonces, ¿dónde diablos que el ministro de Seguridad? Entonces, es una forma que tiene toda una concepción mediática. El señor presidente tiene eso como una de sus formas, exitosa por cierto, para llegar a la presidencia y para continuar en el gobierno. Pero no sería esto quitarle autonomía a los ministros, quitarle autonomía a un superintendente, o sea, porque estamos frente a un presidente que quiere controlar cada respiro, por lo que se percibe, ¿verdad? ¿Será que le estamos leyendo un poquito demasiado literalmente? Creo que hay que tener un poco de cuidado. Yo soy baby boomer y tengo ya 3 años de estar trabajando con los millennials, tratando de entender la nueva cultura, la nueva manera de hacer las cosas. No soy experto todavía. Y yo soy escuela más vieja y obviamente mi estilo es distinto. Sin embargo, algo que sí he entendido es que no necesariamente tenemos que tomar todo literalmente. Hay algunas cosas que tenemos que tomarlas figurativamente. Y es más el punto que el detalle que se está diciendo. Yo no veo la frase "se le ordena" como abusiva. Yo no la usaría. No me molestaría que la usaran conmigo, porque es mi autoestima la que importa, no la que otros piensen de mí. Pero al final del día es el estilo. Pero no leamos literalmente en cada y que tweet. ha pegado mucho, como usted bien dice, con los millennials, porque ahora ya hay memes del se le ordena mandar a comprar esto, se le ordena tal y tal cosa. Yo algo aprendí. Pegó casi como que el devuelvan lo robado. Yo algo aprendí bien rápido de comenzar a trabajar con millennials. Que mi generación debe estar en las gradas y hay que dejarlos a ellos jugar el partido, porque es un cambio dramático de estilo, es un cambio dramático de cultura, es un cambio dramático de filosofía, pero son el 65% de nuestra población. Sí, pero cuidado con eso. Puede ser lo que querrás, el 80% de la población, si te da la gana. Pero para poder aplicar ese tipo de normas, cambia la ley. Para eso existe un proceso. Mi punto es el respeto al Estado de Derecho y a la democracia. O sea, tú no puedes, en el Estado, tú no puedes hacer más que que la ley expresamente te manda. No puedes hacer otra cosa que la ley no te mande como funcionario público. El milenio va a decir, miren, no, yo puedo hacer lo que me da la gana. Hermano, fíjate que no. Y tomar decisiones las tienes que tomar en el marco también de leyes. Tú no puedes decir, hágase tal cosa. El otro te va a decir, mire, pero es decisión de la junta directiva, de CEL, de CEPA, de lo que sea, donde hay junta. Y ahí la junta directiva debe decidir estar en un acta, que esa decisión fue tomada por eso. No, eso me estorban. Si yo quiero, y puede ser bien intencionado, me explico. Yo quiero resolver esto y no me importa, hagámoslo ya, y ahí después arreglarse el acta. Pero Jorge, te estás adelantando un poquito. O sea, no hemos visto ninguna evidencia de eso todavía. No te digo, pero el problema es que cuando tú dices eso, abre el espacio
para que la gente lo considere como algo normal del mundo. Y además, Sí, porque los como la gente millennials así está, son. el punto es que la Pero gente es un está nuevo estilo. desesperada. Pero y no, con pero razón. yo Nuevo entiendo, estilo que lo debe tenemos ser- que aprender a vivir. No, pero es el no, nuevo no, estilo no, de un no. presidente Cuidado, de la República, cuidado. que es el primero que nos tiene que ejemplificar el respeto a la ley, que es lo que muchas veces hace falta en este país. Si no, no habrían los problemas que hay. Entonces, lo que yo comprendo es, está bien, ordénele, pero no le pase encima a la ley, no le pase encima a las funciones que tiene el ministro de Seguridad. Porque que un presidente elija a un subdirector fue una torpeza del director de la PNC. Así es. Poner al comisionado Miranda por el background. Pero el presidente no le puede pedir al director de la PNC, mire, quiero ver esta terna para dar yo mi ok. Creo que eso, Sí, eso pero no es ilegal. pero el punto eso le toca al ministro. Y la canteó. O sea, el ministro hizo su nombramiento y lo hizo en Twitter. Ajá, es cierto. Entonces, que le esté jalando las orejas en el mismo medio en que el director hizo su nombramiento, yo no le veo problema. Tal vez yo ya me milenialicé un poquito, pero perdón. Fíjate que estábamos teniendo un debate en redes sociales hoy sobre el puente. María Sí, sí, Chichilco sí. llega a un pueblo donde se han muerto 18 niños, porque el alcalde ha sido tan incompetente que no ha gastado el dinero del FODES para poner el puente, que hasta un puente peatonal pudo haber puesto, ¿verdad? Pero se han gastado el FODES para pagar sus préstamos, que son para gasto corriente. Ahora, María Chichilco manda un tuit para el presidente se indigna, le pide a Luis Rodríguez que haga un plan de ver cómo se puede solucionar. Luis Rodríguez logró encontrar fondos, logró encontrar el equipo y ya en 72 horas, además ahorita ya están comenzando a vaciar la piedra. Alguien me mandó Paolo Lourdes mandó un tuit diciendo, pero es que hay que hacer un estudio de factibilidad, hay que hacer esto, hay que hacer... Con todo respeto, señor Lourdes, 18 niños muertos es más que el estudio de factibilidad que yo necesito. Lo que hay que hacer es asegurar que la obra civil se haga bien, claro, por supuesto. Yo creo haber leído pero es una un tuit emergencia. del expresidente Funes que decía que ese proyecto de ese puente ya estaba hecho. Que eso era algo ¿Y entonces? que simplemente ¿Por qué no lo habían hecho? No lo habían ejecutado, pero que ya estaba el diseño. ¿Cuántos más niños tenían que morir para yo poder sé, hacerlo? Yo sé, yo lo entiendo, pero que él decía que era imposible 72 horas hacer el diseño, ver la factibilidad, conseguir los fondos, entonces etcétera. con mayor razón. Era como que ya estaba Qué listo bonito y cómo se lo lo hicieron. Pero yo es que los dos tienen puntos válidos, pero qué bueno tener un gobierno eficiente. Sí, sí. Qué bueno, de verdad, Y qué bueno. rápido. Y rápido. Yo Pero ya voy a invitar a María Chichilco que venga a ver la calle enfrente de mi casa. Dinámico. Ojalá, Sí, la calle, ojalá, tal vez me todas hizo, las calles tal de vez San me hizo Salvador, reacción igual de rápido. todas las Sí, calles de las- San las Salvador. de aquí enfrente Pero del canal. la eficiencia tiene que ir de la mano con la legalidad. Pero ¿o no hay nada ilegal ahí. O sea, no hay nada ilegal ahí. No, no me y refiero al peor punto del todavía, puente, jamás. y peor todavía si ya estaba el proyecto y nadie lo había hecho. No, eso sí que de llorar. Yo bajé del portal de transparencia del Ministerio de Hacienda el presupuesto de inversión pública de cada año por cada cartera de los últimos 10 años y lo ejecutado. Tú sabes que en educación, en el ramo de educación, de los 10 años no pasa del 50% de lo presupuestado. Tú sabes que ni siquiera obras públicas, donde teníamos un albañil del pueblo, logra más del 60% de lo presupuestado. El total, si sumo todas las dependencias del Estado y le saco el porcentaje ejecutado de 10 años, 61.2%. Y queremos preguntarnos, ¿por qué diablos tenemos 18 niños muriéndose al cruzar un río para ir a la escuela? Esa es la razón, falta de ejecución. Y si no queremos cambiar la cosa, pues sigamos con nuestro estudio de factibilidad. Pero si ya está claro que es necesario, hagámoslo. O sea, se te rompe la tubería de agua en tu casa. ¿Qué haces? Te sentás a la par y le hablas No, de palabras de además alguien Marx que te lo arregle. o la arreglas y después decidís qué haces con el agua. Yo creo que el sábado del discurso del presidente, tú no oíste nada relacionado a ningún ismo, socialismo, capitalismo, liberalismo, neoliberalismo.
no oíste ninguno, solo un ismo, pragmatismo. Y eso lo dijo claramente. Vamos a trabajar de una manera pragmática para arreglar lo que está roto y curar al enfermo. Bueno, entonces yo estoy de acuerdo con lo del tal pragmatismo, genial. Solo que tenés que tener en cuenta, vuelvo al punto, que para tomar decisiones en el Estado, que es distinto a tu casa o a tu empresa, en el Estado tienes normas. Y no tienes leyes que te estorban, y hasta entonces la fecha cámbialas. no hay comprobación de que alguna norma sea No, yo violada. no estoy diciendo que sea violada No, si ahora. tiene 8 Lo que días. estoy diciendo es que si sigues ese método, llevas a eso, y es más, te lo digo por mi experiencia propia como funcionario. Uno quiere resolver una determinada cosa porque hay una necesidad, es como que tú dices que rompió el agua. Pues hombre, mira, resolverlo, y me dice, ahí está el fulano, el auditor, el contador, Le lo que tenías sea. que hablar de Marx Me dice, primero. mire ingeniero, no, usted no puede hacer eso, porque aquí está la norma de cómo lo debe de hacer. Me vale madre hacerlo y después arreglamos. Ahora, ahí comenzás a caer en los Tengo que ir problemas. al último corte comercial entonces, y cambiar ya la vamos a ley. regresar con este interesante tema. Ya volvemos. Continuamos, vamos a iniciar este bloque con Ana. Sí, retomar lo del cambio de ley. Lo que estamos, por la experiencia que usted tuvo, cuando le dijeron en un momento, no se meta que va a tener problemas. Y ahora lo que estamos hablando, cuidado con el tema de la ley versus la eficiencia. O sea, tenemos también un Estado bien burócrata, que mete demasiados peros para ser Claro el que gobierno sí. eficiente. Claro. Entonces no debería armonizarse, modernizarse las leyes. Y no por eso están ahí una institución que se encarga de reducir el número de procesos, de que pasos. Está bien. Yo lo La que estoy OMR, diciendo es que OMR. mi punto es que lo tienes que hacer. Hay que revisar qué legislación. Vaya, la ley la CAP, revísala. Sí, señor, pero revísala para poner orden, no para violentarla como han estado haciendo. Hay formas. A mí me pareció interesantísimo y conveniente cuando en el plan Cuscatlán dice que se va a priorizar las compras de los bienes del Estado a través de bolsa. Mira, la experiencia que lo haces a través de ese mecanismo, ahí no dice bolsa, sino que se trata de ese método de pujas para abajo. Sí. Hombre, si tú haces eso y haces que el 80% de las compras del Estado se hagan allí, que la puedes hacer en gran paquete de una sola vez, todos los ministerios que necesitan cuadernos o lápices o bolígrafos en un solo paquete, eso te ahorras un montón. Está demostrado, está aprobado por un estudio que hizo Francisco Lazo para Economía, que se ahorraba casi 2 puntos del IVA solo con hacer eso. Hombre, a mí me parece que tomar una decisión de ese tipo es lo más conveniente del mundo. Totalmente. Y en el tema del uso de los fondos que establece el presupuesto, otra vez yo estuve en Hacienda 15 años, por experiencia, definitivamente que hay incapacidad, porque el Gerson, que estuvo conmigo igual en la Comisión de Hacienda, se rasgaba las vestiduras cuando Arena llegaba al 80%. Y hombre, cuando tú tienes los gobiernos y tenés 60 cuando bien te va, te está indicando. Ahora, hay que tener en cuenta una situación. Las decisiones de implementación tienen un problema para el ministro. Hacienda es la que pone la plata. Entonces tú puedes tomar una decisión, pero el ministro de Hacienda te da gotas. Otra cosa que te digan, tú tienes 300 millones, ese es tu presupuesto. Y aquí está el fondo en el Banco Central Para y que librar usted- cheques para... Es otro piste, pero no es así. El ministro de Hacienda te va dando a gotas. Te dice, toma 10, hoy ya no te doy más que 5. Y te va, al final, Sí. como es presupuesto, yo presupongo que tengo estos ingresos, no Que no los tengo. necesariamente Y lo los que tengo. sí no es presupuesto, sino que es seguro, es el gasto. Que Entonces es- el ministro te da a gotas. Pero- es más, te dice, ahorrás. Pero en el caso del último quinquenio no ha sido eso. Ah, no. Porque han tenido Las dos cosas. un incremento de ingresos de más de 1.100 millones de dólares anuales
por 5 años. Y es más, te recuerdo que el año pasado y el año antepasado tuvieron que cambiar el presupuesto porque ingresaron más dólares de lo que habían presupuestado. O sea, falta de dinero no ha habido. Por supuesto. Derroche Ha sido mala tal vez. administración. Yo lo que te Derroche, digo, tal vez. totalmente de acuerdo contigo. Por eso te estoy diciendo que son las dos cosas. La incapacidad para ejecutar, en algunos casos, y en otros, la forma también en la que Hacienda te da los recursos. Ahí estaban diciendo que no les habían pagado el mes de mayo a los excombatientes. Y la Ya está. ministra Chichilco dice, ¿cómo es esto posible? No es culpa de la institución ni de los empleados de no pagarle, simplemente que no les dé el dinero a Hacienda. Se Pero lo mira dio qué ayer, interesante, ya fue el comenzaron mismo a pagar. ministro de Hacienda en mayo que tenemos en junio. Bueno, Pero Bueno. ¿será que el ministro de Hacienda no se los quiso dar o le dieron otra orden? O le dijeron que no lo diera. Cabal, ese es lo más probable. Ajá. y sí, O delo para otra cosa. y ayer le dijeron, ponelo ya y no le pagues a estos que les le habías dicho que le ibas a pagar. Es que este es otro problema, mira, priorizar. hay una serie de empresas que muchas veces proveen y no tienen el pago como dice la ley LACAP. La ley LACAP dice que deberías pagar a los 30 días de haber entregado el bien. Nunca el gobierno hace eso y el resultado es que la gente o no le vende o es más caro. Para una empresa privada hacer negocios con gobierno no es buen negocio porque es un mal pagador. Imagínate, Claro. y las principales son Esa es Yo ayer estaba reunido con un representante del sector calzado y me dice en el tema del subsidio de calzado hay aproximadamente 200 microempresarios involucrados. La gran mayoría no tienen acceso a financiamiento bancario porque son informales. Entonces se financian a través de los agiotistas, 14 a 20% mensual. El gobierno les promete pago en 30 días y algunos llevan hasta 10 meses sin pago. Me cuenta este señor con el que me reuní ayer que él conoce, inclusive él, perdieron su casa por venderle al gobierno. Ahora, cuando el Estado se vuelca contra la ciudadanía, ¿quién nos defiende? nadie. Todavía, déjame contarte más. Tenés que pagar el 10% del IVA en los primeros 10 días del mes. Aunque no te haya pagado el gobierno, vos Hay si le que tenés que pagar. pagar al gobierno el 10% del IVA. Ajá. Hombre, ¿cómo es posible que tu gobierno me estés pidiendo que te pague el 10% de algo que vos no me has pagado a mí? Bueno, así funciona. Imagínate lo que eso Bueno, el significa. tiempo en televisión se nos acaba rapidísimo. Lástima. Nos quedan, creo que 2 minutos. Y a mí me gustaría una reflexión final sobre un tema que quizás va a ser otro programa. Recomendaciones para la oposición. Empezamos con usted y después con usted. Para la oposición. ¿Hay oposición? Las dos oposiciones fuertes, Por Arena Dios. y frente. Bueno, que esos señores se den cuenta y despierten a dónde están, tienen una función, una tarea que hacer. Uno tiene 37 diputados, el otro tiene 23, entre ambos tienen casi 200 municipalidades o más. Tienen una responsabilidad patriótica de cumplir con su rol de ser una oposición responsable. La gente está hastiada de pleitos, eso estoy de acuerdo. Sí, pero tiene una función la oposición de ser responsable, activa, propositiva, y eso es conveniente para el gobierno y para el partido de gobierno y para el presidente, una buena oposición. Podrían eso empezar está modernizando las leyes para de forma empezar. proactiva. Y además cambiándose, esos partidos tienen que renovarse totalmente. El estar cambiando solo las cabezas, La cúpula, eso es tomar el visibles, rábano por las hojas. mentira. Por su reflexión final. Bueno, Cuando la sala falló y requirió la creación de la ley de partidos políticos, lo hizo pidiendo que 3 cosas se legislaran. Una, la transparencia financiera de los partidos. 2, la democracia interna de los partidos. Y 3, la representatividad de los afiliados. Los diputados en la Asamblea Legislativa legislaron 2 de 3. ¿Verdad? Tal vez están acostumbrados a ir a restaurantes donde les venden el menú de 2 de 3. Pero al final del día legislaron transparencia a media, porque solo si le gustaba, si estaba de acuerdo el financista, iban a declarar el nombre. Y 2, democracia interna.
pero representatividad del afiliado nunca. Si vemos la Constitución, dice claramente que los partidos políticos son la voz a través del cual se representa la opinión de la ciudadanía. Y si no son representativos, entonces, ¿qué pasa? La democracia es de arriba para abajo. Entonces, mi recomendación a la oposición ahorita es 3 cosas. Primero, desármense, porque en la Asamblea Legislativa no debería de haber armas. Segundo, cambien su manera de actuar para que su representación sea de los afiliados y no de los financistas. Y tercero, acompañen a este gobierno, no diciéndole sí a todo, pero participando en las decisiones. Cuando ven oportunidades como esta del caso del nepotismo, no se pongan a decir es que han violado la norma, no se sabe, pero propongan crear la ley y hacerla de función pública. Esa es una oposición que asegura que un gobierno no se salga de los carriles. Contribuyan al Estado, contribuyan a la ciudadanía y por favor déjense de tratar de meterle zancadilla a todo lo que un gobierno que viene a cambiar las cosas quiere hacer. Yo creo que es hora de que nos unamos los salvadoreños con un solo fin y es la mejora del país. No importa el color, es hora de cambiar este país porque si no... Yo sé, va a estar más difícil todo. Bueno, le agradecemos mucho su participación a ambos. De verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes. Siempre estar aquí con permiso. Muchas gracias. Sí, Buenas su permiso. Buenas noches. Gracias por su invitación. Gracias por su sintonía. Esperamos que descansen, que pasen un feliz fin de semana. Los esperamos el próximo martes.